al licenciado en fisioterapia, Roger Texis Jiménez. Tú no puedes decirle a la gente qué tipo de terapia necesita porque no sabes, ¿no? O sea, sabes que requiere rehabilitación, entonces para eso mejor mándalo con un experto. Fundé una clínica en el 2019 que se llama InWellness. Estamos hablando de la fisioterapia, pero pues toda persona que hace ejercicio, o sea, debería tener una evaluación de medicina del deporte o de traumatología y ortopedia. Tiene que bajar de peso y tiene que hacer rehabilitación. Y cuando les dices eso te dicen como, ay, pero ¿cuánto tiempo? Si no me duele, no está funcionando. Sí, pero no, también no se puede. ¿Qué tan real es eso? No, errado. Creo que es algo que está cambiando. Digo, yo no soy ortopedista, ni siquiera estoy cerca de. Pero sí pasa mucho, ¿no? Que es como, te lastimaste, quédate quieto, no hagas nada y con eso te vas a recuperar. ¿Es cierto? Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. El día de hoy, porque varios nos lo pidieron, estuvimos el otro día preguntando a nuestros seguidores en Instagram qué querían que habláramos y salió un tema muy interesante, así que por eso trajimos al licenciado en fisioterapia, Roger Texis Jiménez. Muchas gracias. Bienvenido. Están todos, muchos nos han pedido este episodio. Muy en boga la fisioterapia, la rehabilitación. No, y aparte creo que es súper importante, al menos para mí. O sea, para yo mí también. literal, a todos mis pacientes, ya sea por un esguince, por lo que sea, a todos los mando a fisioterapia. Yo también, fácil. Y vaya, he aprendido muchas cosas porque nosotros los ortopedistas no sabemos nada de fisioterapia. No, por dos. No. Entonces, pues yo veía ciertas cosas y decía, pues no sé, necesita estas terapias. Hasta que dije, güey, tú no puedes decirle a la gente qué tipo de terapia necesita porque no sabes, ¿no? O sea, sabes que requiere rehabilitación, entonces para eso mejor mándalo con un experto que pueda ayudar en el proceso de rehabilitación de un paciente. Entonces, es un gran tema. Espero que les guste este episodio. Traemos una entrevista muy chida. No sé si siento que esté de moda la rehabilitación o no, o soy pues yo. Espero que sí. No sé, bueno, nos dirá ahorita si esto ha ido creciendo o no. ¿O no? Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por querer llevar el tema de la fisioterapia o esta licenciatura que si bien sí parece que fuera reciente, ya lleva bastantes años, pero creo que a partir de la pandemia, con el auge del ejercicio, ahora te lo platicaremos tal vez un poco más, pero sí todavía se ha popularizado mucho más para bien. Y pues se puede incluir en diferentes trastornos, en diferentes especialidades, y creo que eso también ha ido haciendo que cada vez se vuelva más conocido. Oye, Roger, ¿y qué fue lo que te hizo que te gustara la fisioterapia? ¿O siempre quisiste ser fisioterapeuta? No, realmente en el último año de la preparatoria, no sé si a ustedes les pasó, pero tienes que escoger como a qué área. Tu orientación vocacional. Tu orientación. Yo sabía y estaba seguro que quería hacia el área de la salud, o sea, pero todavía no sabía hacia dónde. Okay. Sabía que biología, bioquímica y eso no, o sea, sí, como que no me sentía bien en el laboratorio y... Era más como el trato con el otro, ¿no? Sí, me hubiera gustado ser médico. Ahora creo que en retrospectiva me hubiera gustado ser médico especialista en traumatología y ortopedia. Tal vez fui frustrado de la medicina. Un amigo que es fisioterapeuta, yo jugaba fútbol y él es fisioterapeuta, y él me dijo, ¿por qué no estudias fisio? Realmente, siendo sincero, nunca me di a la tarea de investigar qué era la fisioterapia. Yo tenía un poco de idea de la fisioterapia por este amigo Beto, que él, cuando nos lastimábamos, pues íbamos con Beto, y con Beto si te dolía algo. Entonces conocía un poco de la rehabilitación, digamos, en el deporte, porque aparte lo practicaba, pero nunca me di a la tarea. Y él fue el que me motivó a estudiar fisioterapia. Y Beto. Gracias a Beto. Oye, ¿y dónde se puede estudiar fisioterapia? Bien, la licenciatura en fisioterapia se puede estudiar, bueno, tienes que sales de la prepa, hay universidades públicas que lo tienen, aquí lo tiene la UNAM, Okay. Yo soy de Puebla, ya Súper. lo tiene la UAP, hay Okay. muchas, o sea... La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí, ya está en la Náhuac, está en la Salle, La UVM, me la parece UVM, también. la Unitec, Budal, o sea, hay muchas. En ese tiempo, hace muchos años, era muy limitado, eran algunas universidades públicas. La UNAM no tiene mucho, o sea, no tiene
ni 15 años que tiene fisioterapia. Ok, súper nueva Hace tiempo lo tenía, sí, hace tiempo lo tenía, te formabas en donde hice el servicio social. ¿Tienen servicio social? Sí, hace servicio social igual un año, como todos los de área de la salud. O sea, son tus 4 años de licenciatura y haces tu año de Ajá, servicio social. exacto. Ok, Sí. ok, eso no lo sabía. Y lo tenía el DIF, solo que la licenciatura en fisioterapia se abría cada 2 años. Ok. O sea, solo cada 2 años abría la licenciatura. De ahí salieron, entre el Hospital Militar y el DIF nacional, de ahí salieron los primeros fisioterapeutas. Ok. Y fueron para formar o para llenar los cupos que necesitaba el DIF, ¿no? Claro. De hecho, cuando yo hice mi servicio social, la mayoría, o sea, la que era la directora del área del área de rehabilitación donde yo estuve, pues eran formados del DIF. Órale. Ok, qué interesante. Oye, y dentro de la fisioterapia existe, porque es muy amplia, ¿existe algún área en la que a ti te gusta más trabajar o que te has como especializado? Sí, creo que por gusto y después, no sé si bueno, no sé si ustedes ya son especialistas, pero de repente la gente te va como... Canalizando. Te canaliza, ¿no? Entonces yo empecé mi consulta privada en el 2015 en un gimnasio. ¿Llevas 10 años en consulta privada? Está muy Es joven. como muy tragaños, ¿no? Sí, sí, estoy regaño. ¿Puedo preguntarte cuántos años tienes? 35. ¡Oh, my God! Parece como de 27. No, tengo 35. Es porque corre. O Ya. sea, Claro. Esta es la cara de una persona que hace Deporte. ejercicio. De un estilo de vida sana, como Sí, todos deberíamos. exacto. También me echo mis cervezas de vez en cuando. Ah, bueno, obvio. pero... Sí. Ok, o sea, ya llevas casi 10 años trabajando. Sí. No más, ¿no? Porque ya Bueno, estamos sí. 20-26, Sí, casi 11 11. años, 11 años. Empezó con el Beto. No, ¿No? no. Ah. No, porque o sea, Beto está en Puebla. Ahora trabajo en Ciudad de México, sí. Ok, ¿y en qué área te especializas? Deporte. En deporte, como tal, no tengo la especialización, o sea, no soy especialista en... Hay en- especialista. hay O sea, por especialidad. papel no lo eres, pero por, papel no lo- experiencia Creo lo que has por número de obtenido. horas invertidas y porque por número de horas invertidas en el estudio, Claro. en el deporte y sobre todo a corredores, ¿no? O sea, las lesiones en corredor, ¿no? Porque realmente no veo ballet, Tenistas. no veo Sí, Ujú, otro sí, tipo de... golf, ¿no? O sea, a Claro. lo mejor podrías... O sea, si te llega un paciente con, ahorita que está muy de moda el High Rocks o entrenamiento funcional, también lo ves. Yo también lo veo cuando desconozco o sea, yo también ahora canalizo a las especialidades, ¿no? Al médico del deporte, ¿no? A traumatología y ortopedia, dependiendo, ¿no? Pero sí, eso hago y eso, bueno, esa es el área donde sí me he especializado en la parte clínica y fundé una clínica en el 2019 que se llama InWellness e hice la maestría en administración y servicios de salud Ok. en ITAM. Ok. Oye, entonces, ¿esta clínica tiene alguna red social o algo que para la Sí, gente que esté interesada? InWellness como tal. InWellness. Sí. Ok, muy bien. ¿Y dónde se Yo la encuentra? recomiendo. Yo también. ¿Dónde se encuentra? ¿En la Ciudad de México? ¿Pero Sí, qué en la Ciudad de parte? México tenemos 2 sedes. En la colonia Roma está una sede. En la calle Tehuantepec. En la calle Tehuantepec 128. Y la otra está en Periférico Sur, número 5480. Y está la otra. Atrásito sucursal. de Gran Sur, de una placita, ¿no? Exacto, atrásito de Gran Sí, Sur. o sea, al grado la recomiendo de que literal toda mi familia ha ido ahí. Mi mamá, mi tío, mi prima. Oye, yo una pregunta. Nosotros, bueno, yo he ido. Sí, Próxima- también eres- próximamente yo. Ahora, pregunta, por ejemplo, yo soy corredora, ¿no? Claro. Entonces lo hago de forma recreativa, pues, o sea, no de forma competitiva, de forma recreativa. ¿Existen algunos tipos o datos clínicos que me sugieran decir, sabes qué, este es momento de ir al fisioterapeuta o bien todo paciente, bueno, toda persona que, aunque haga ejercicio de forma recreativa, requiere una valoración por fisio cada, te estoy poniendo un ejemplo, 6 meses? O sea, ¿Como profiláctico o hasta que te lesiones? No es lo que entiendo. Buena pregunta. Pues- ¿La fisioterapia podría ser profiláctica? Sí, claro. ¿No? Ok. Y no es el masaje deportivo, claramente, aunque lo hago. La famosísima descarga. Pues, o sea, realmente yo creo que, o sea,
claro, estamos hablando de la fisioterapia, pero pues toda persona que hace ejercicio, o sea, tendría que debería tener una evaluación de medicina del deporte o de traumatología y ortopedia, o sea, para saber, yo apenas me hice, mi médico me mandó estudios de sangre, de cómo estás. Un check-up, claro, ¿no? Claro, un check-up. Y es algo, o sea, podría ser al menos una vez al año con medicina del deporte, ¿no? Hablando específicamente al área de la fisioterapia, sí, pues al menos, yo creo que cada 6 meses no, pero sí una vez al año hacer un análisis biomecánico, hacer un análisis de fuerza, Exacto. ¿no? Para ver específicamente qué grupos musculares pueden tener menor capacidad, o sea, menor fuerza de lo requerido, ¿no? O sea, que no, porque hay algunas personas que no cumplen criterios para... O que les la puede hacer ejecución. un poco mal Exacto. un ¿no? cierto tipo de... ejercicios. Entonces se puede detectar algún tipo de pisada, algún Claro. tipo de movimiento que esté o que pueda ser indicio para que tengas una lesión. Sí, porque, claro, suena lógico, ¿no? Una persona que, por ejemplo, nunca ha hecho ejercicio y va a empezar a hacerlo y tiene 15, o una persona de tercera edad que tiene que empezar porque se lo mandó su médico, o alguien con obesidad que quiere empezar a bajar de peso, hacer ejercicio, sí estaría bien como haber un chequeo. Este tipo de ejercicio te convendría, o no sé, tú dirías lo mejor, no, vete por aquí, esto te puede hacer daño, pisas mal, compra estos tenis, no sé. Sí, o sea, y eso también ayuda a eliminar el mito de que es que correr lastima. Claramente, o sea, todo ejercicio después de, o sea, cuando ya lo haces de manera competitiva, ya sale del aspecto salud. Y obviamente haciendo estas evaluaciones minimizas que eso suceda, ¿no? Porque hay veces en que si ya tienes alguna alteración, por ejemplo, en las rótulas, tienes alguna inclinación, pues realmente, o sea, el correr sí lastima, pero mucho más no haber detectado o tratado eso sí te puede llevar a favorecer un desgaste articular. Sí, inclusive hay información, de hecho hay como un estudio donde se hace esta comparativa sobre gente que corre y gente que es sedentaria, ¿no? Entonces justamente estudiaban si a estos grupos de personas, o sea, en qué grupo de personas había más desarrollo de artrosis, entre pacientes que son sedentarios o pacientes que corren. Entonces encontraron que sí, a lo largo del tiempo sí puede haber un desgaste articular en el paciente que corre, pero es casi el doble en una persona que es sedentaria. Entonces obviamente cualquier cosa que hagamos nos puede llevar a riesgo en cuanto a la salud, pero uno, si lo hacemos bien, si aprendemos a hacerlo, si cuidamos nuestra salud, pues el riesgo va a ser muchísimo menos, ¿no? Y si tienes como todo este apoyo o todo esto que tú estás diciendo de, a ver, si estás aprendiendo a hacer esto, y vas con alguien que te puede enseñar a hacerlo y aparte tienes esta evaluación funcional, pues el riesgo va a ser menor. Y alargamos los años, ¿no? Exacto. Claro. Oye, y así en términos generales, porque yo sé que es muy vasta la fisioterapia, pero para que nos des así como una empapada, quizás para el público que nunca ha acudido a un fisioterapeuta. Que en su vida ha movido. No, pero por ejemplo, yo no, o sea, yo hago ejercicio y recién este año fue la primera vez que fui con un fisioterapeuta porque pues sí tenía una lesión, ¿no? Pero en Claro. realidad llevaba 3 años haciendo ejercicio y no lo había, o en mi cabeza no lo había necesitado. Entonces, para la gente que quizás no está tan empapada en el tema, ¿qué hace un fisioterapeuta? Mira, el fisioterapeuta se encarga de evaluar y detectar todas aquellas afectaciones del movimiento. Ok. O sea, exista una lesión o no la exista, ¿no? Y eso, por ejemplo, hace que haya diferentes especialidades. Por ejemplo, en pacientes quemados, ¿no? Cuando hay una restricción de la movilidad de la piel, eso invariablemente va a generar una afectación en el movimiento y hay fisioterapia dermatofuncional que es para estos pacientes, por ejemplo, en pacientes amputados, ¿no? También, pues, antes del uso de la prótesis empiezan a hacer terapia para desensibilizar el área amputada, para empezar a fortalecer el muñón, a empezar a la enseñanza de la marcha o que cumpla los criterios para poderle poner La exoprótesis. Claro, y luego ya con ella pues también sigues en el proceso de rehabilitación en pacientes de reumatología también, todos, ¿quiénes? Pues todos los que tengan una afectación en el movimiento, candidatos a fisioterapia.
Aquí tengo una duda. ¿Cómo manejas como la expectativa que tiene el paciente respecto a su lesión cuando llega primera vez contigo? Por ejemplo, yo, Stephanie Ortiz, soy maratonista y me estoy preparando para el maratón de Chicago y es en 4 meses y tengo estos 4 meses para resolver mi lesión y cargo todo sobre ti. ¿Cómo manejas eso con el paciente? Mira, ahora lo que nosotros, bueno, lo que yo vi dado esto y lo que desarrollamos y profundizamos es en una valoración fisioterapéutica, ¿no? Cabe mencionar que no nos forman para eso, ¿no? O sea, sí llevamos una materia de evaluación y dura 6 meses y ves las partes de una historia clínica, pero muchas veces, sobre todo aquí en México, en Sudamérica no, pero nos forman para recibir al paciente ya canalizado de los especialistas, no para que nos lleguen como primera vez, Claro, ¿no? okay. Y eso es en donde he profundizado o hemos profundizado Como equipo. o tendrían que profundizar todos los fisioterapeutas porque para minimizar eso hay que evaluar correctamente, saber las necesidades que tiene el paciente, a su vez orientarlo, ¿no? Porque muchas veces también buscan al fisioterapeuta porque claramente estamos en un escalón abajo del médico especialista y hay veces en que el paciente también te busca a ti porque probablemente tú le digas lo que él quiere escuchar que el ortopedista no le dijo. Claro, claro. ¿no? Sí, Que quizás el ortopedista le dijo, te tienes que operar y entonces van contigo Exacto. de, ¿verdad que no necesariamente? No puedes correr maratón. O sea que Sí. no, la expectativa de tiempo, porque aparte de los operaciones es 4 a 6 meses, claramente, claro, puede ser, es el proceso de rehabilitación. Entonces acuden como con alguien, a ver, voy a ver el que me diga lo que quiero escuchar o el que me trate. Mi necesidad. Exacto. Claro. Entonces, creo que en lo que ahora profundizamos es evaluarlo, porque muchas veces también en esa evaluación, aparte de que vas a llegar a un posible diagnóstico, orientas al paciente y lo educas, ¿no? Claro. No, necesitamos un estudio de imagen, ¿no? Por ejemplo, yo cuando detecto este tipo de lesiones y sobre todo si ya vienen pacientes o por otro fisioterapeuta que es que me hacía descargas y funcionaba, pero ya esta descarga no me funcionó y entonces ahora sí ya quiero que me revises. Entonces, solicitud de estudio de imagen, ¿no? Para que el paciente vea, pues mira, es esto, ¿no? Y entonces poder explicar mejor el abordaje y eso ayuda o nos ha ayudado actualmente a que el paciente entienda el por qué 6 semanas, 4 semanas, 2 semanas o por qué te tengo que mandar con el médico especialista porque hay que minimizar el dolor con lo que te puedan mandar los médicos para que podamos mejorar o podamos hacer entrar a la fase de la rehabilitación en el movimiento, que eso es en donde tenemos que o podemos enfatizar la fisioterapia para mejorar ciertos aspectos fisiológicos en el tejido o mejorar el tejido y después volverte a regresar al ejercicio. Sí, claro, no es que tú le digas, 6 semanas por 6 semanas. O sea, tienen protocolos dependiendo lo que el paciente traiga, ¿no? Sí, le gusta o no le gusta al paciente. Claro, y hay veces en que el estudio de imagen ahora yo he visto que ayuda, o sea, también a que Sí, claro. De forma Sí, objetiva. A que lo vean un papelito como, sí. el por qué, ¿no? O sea, oye, Sí, es sí. que ¿por qué la descarga ya no me funcionó? Pues porque, o sea, desde el principio tal vez no era el camino en este tipo de problema que tú tienes, aunque al principio sentías un paliativo, sí puede ser, ¿no? Pero el estudio de imagen, dar un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento, o sea, y explicar el tratamiento a seguir, eso es lo que ha ayudado a minimizar esto. Y creo que es muy importante lo que dices, o sea, lo que tú estás haciendo como, o sea, con tu equipo y como fisioterapeuta. Porque, por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes hay una gran mayoría de pacientes que primero van al fisio antes de llegar al ortopedista o viceversa, ¿no? Como que no ven que puede ser los dos necesarios o con médico del deporte para poder llegar a abordar el diagnóstico y dar un tratamiento. Pero yo lo que he visto es que a lo mejor llega el paciente al fisio porque le duele el hombro o porque él refiere o esa persona refiere dolor en el hombro, entonces le tratan el dolor en el hombro, pero siguen teniendo dolor. Entonces ya vienen conmigo y entonces vemos que el problema no es en el hombro, que es un problema cervical. Entonces a lo mejor ya teniendo el diagnóstico puedes derivar a que el terapeuta, el fisioterapeuta o el médico rehabilitador pues haga lo que es necesario para ayudar al paciente. ¿Me voy a entender? O sea, como tanto nosotros mandar al fisio como algunos fisios, si no hacen todo este abordaje diagnóstico,
pues tener a lo mejor a su ortopedista de confianza o a su médico del deporte de confianza para poder trabajar en conjunto. Sí, para canalizarlos. O sea, sí te deben llegar los pacientes canalizados de fisioterapia. Yo hay veces en que los canalizo porque realmente no sé. O sea, Claro. pues, no sé, creo. Y luego ya tienes 4 meses con el dolor, pues mejor ve, mira, puedes ser, o sea, Hay un montón sé de que causas, puede ser ¿no? esta área, entonces ve con este especialista. Yo no te puedo dar un diagnóstico porque al menos mi formación me limita a esto. Entonces sí pueden llegar a los médicos canalizados por la fisioterapia, 1, por desconocimiento, o 2, porque el abordaje que nosotros Es otro. podemos hacer no va a llegar. O sea, una lesión en nombre de SLAP, pues, no le llego con el láser, o sea, no le va a hacer nada. Se ríe porque él tiene eso. Una lesión, un pinzamiento, ¿no? Femoroacetabular o una lesión ahí, pues, tampoco la fisioterapia es magia y no va a llegar, ¿no? Sí, o sea, y es que creo que yo, por ejemplo, tengo este pensamiento de que debe ser un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, si un paciente requiere nutrición, el médico no tiene por qué dar abordaje de nutrición. Si el médico es ortopedista, y eso yo lo he aprendido, no tienes por qué dar consejos de rehabilitación porque a lo mejor no tienes esa formación, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, un compañero que antes de entrar a traumatología y ortopedia fue licenciado en fisioterapia, después hizo medicina y después hizo traumatología y ortopedia. Entonces, ok, su conocimiento es súper amplio, ese plus. ¿no? Pero en mi caso, yo he ido aprendiendo de cosas de terapia porque empiezo a leer, porque empiezo a ver y me doy cuenta que realmente no tenía nada, ¿no? Y que un paciente que se somete a un procedimiento quirúrgico o que tiene una lesión del sistema musculoesquelético que no se rehabilita como se tenga que rehabilitar, porque yo no lo sé, probablemente su pronóstico no vaya a ser tan bueno, ¿no? Bueno, de lo que decía Steph, a mí, yo no sé qué tanto a ti los pacientes te logran entender, obedecer, pero es súper difícil, a lo mejor porque van desde un punto de vista más traumatológico, ¿no? Y acá es mucho más degenerativo por secuelas, pero es bien difícil decir a los pacientes, sobre todo no tan jóvenes, o sea, pacientes ya... Adulto mayor o, no sé, de 50 para arriba, llegan por una lesión, ¿no? O por cualquier cosa, me llegan, ok, tiene esto. Le voy a dar un tratamiento farmacológico, tiene que bajar de peso y tiene que hacer rehabilitación. Y cuando les dices eso, te dicen como... Ay, ¿pero cuánto tiempo? Lo que le tenga que decir el fisioterapeuta y obviamente tiene que dejar de hacer ejercicio. O lo que está dejando de hacer ahorita no lo haga porque trae un daño, ¿no? Y si lo sigue haciendo, se va a lastimar. Y es súper difícil, y lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Que si estás acostumbrado a hacer un cierto tipo de ejercicio, de deporte, de actividad física, y te pausan por una lesión, cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque pierdes condición, pierdes ritmo, te cuesta, o sea, no sé, yo cuando me he lesionado, lo he vivido, es horrible, ¿no? Como que te desfasas de tu estilo de vida, de tu ritmo, o si alguien no lo trae, introducirlo a ese tipo de actividades, ¿no? Es súper complejo, no van, o dicen, fui a una, me sentí bien y ya. O, híjole, es que nada más una semanita y ya me sentí bien, y no, porque puede ser un círculo vicioso, se pueden lesionar, es súper... Y bueno, también hablemos desde que, creo yo, a lo mejor no sé si lo vayamos a tener que cortar o no, poder acceder a este tipo de tratamientos no es económico. Claro. O sea, si tú dices, ok, yo estoy yendo con el ortopedista, tengo una lesión meniscal, me operaron, ¿no? Ahí va el costo de la cirugía, ¿no? Si es que es por medio privado. Luego tengo que ir a terapia física y rehabilitación. No es una sola vez, claro. No es una sola vez. Puede que no sean 10, puede que no sean 15, puede que no sean 20. O sea, lo necesario para que el paciente retorne a sus actividades y sea funcional. También. Entonces, es inclusive un privilegio si tiene la economía para acceder a una terapia física y rehabilitación. Habrá lugares más caros, habrá lugares más económicos, diferentes especialidades, ¿no? O sea, si se van a algo de quemados o algo de neuro o algo musculoesquelético, no es tan fácil acceder a eso. Y yo tengo pacientes que me llegan con o sea, que no tienen tanto dinero y que les comento, tienes que ir a fisioterapia, ¿y eso cuánto me va a costar? No es lo primero, o sea, no me dicen, oye, ¿en qué me va a ayudar? Sí, ¿cuánto me va a costar? ¿No? Y digo, no sé, te puedo compartir el teléfono de un lugar donde yo suelo enviar a mis pacientes, que suele ser wellness, y pues no es no es tan fácil que el paciente tenga esa economía para hacerlo. Sobre todo, quieren hacerlo. Sobre todo porque, claro, tiene que ir varias sesiones, ¿no? Exacto. No es de una sola vez. Exacto. Pero sí, no es tan fácil, ¿no? Que vayan, no sé. No, a veces hasta dicen como... me la salto. Búscame el remedio, ¿no? O sea, dame el chocho. Ok, yo te voy a dar el chocho, pero el chocho te va a desinflamar, te va a quitar el dolor, pero necesitas trabajar la lesión, ¿no? Y el cuerpo tiene su proceso, tiene su tiempo. Como que la gente no tiene esa paciencia, siento. Sí, es complejo. Es complejo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Roger?
Sí, o sea, hay dos tipos, ¿no? Los que llegan, o sea, los que algunas veces ya lo vivió algún familiar, entonces sabe que los beneficios que puede obtener con la rehabilitación, entonces gente que va de inmediato saliendo el médico, o sea, Ya hay sabe. veces en que, oye, voy saliendo de la consulta, ¿cuándo me recibes, no? Y los que pues llegan después de ver al médico, a lo mejor hasta de la segunda o la tercera consulta, en donde pues están viendo que sí los operaron o sí les hicieron esto, y pues ya casi el médico, oye, pues ya vamos, o sea, ya vamos a agotar el recurso o el tiempo, no estamos viendo los avances que se tenían esperados porque el paciente no está acudiendo a la rehabilitación. Claro. Algunos sí, obviamente, o sea, la rehabilitación termina siendo cara en el sentido en el que pues es un proceso que las mejoras vienen con el tiempo. Exacto, Claro. ¿no? Ese paciencia. Aunque si bien el dolor puede disminuir en 2 o 3 sesiones, al menos las primeras respuestas que se dan con el ejercicio se da después de 3 a 4 semanas. Claro. Imagínate. Entonces, Sí, o sea, la gente a veces necesita, Dice, ¿no? ajá, sí, Sí, o sea, tú quiere pones- respuestas. También porque la gente llega en general, eso creo que es algo, y a ver, yo también he pecado de esto, tampoco es como que soy santa. ¿Pecadora? No, sí he pecado. O sea, llegas a tu límite, ¿sabes? Como también la gente es como lo llevaste al máximo, estás, no sé, 80% lesionado en vez de ir cuando ibas en el 20, que es más Claro. fácil y más rápido recuperar. Ah, no, me hago tonta, llego al 80 y de repente vengo y te digo, lo quiero resuelto en 2 semanas. Sí, y yo sí, siempre sí. les digo, Puede ser no miedo. lo puedo. Claro, pero Miedo interno, decir, ¿sabes qué? Tengo un 20% de dolor, ¿no? Yo lo Claro. percibo y se me va a pasar, ¿no? Porque mucha gente decía, es que, bueno, se me dobló el tobillo y me puse frío y me puse una venda y me tomé un Ándale. ibuprofeno y y una semana después llegan con el tobillo hinchadísimo y sabes que ahora sí porque creo que algo está mal, Y ¿no? probablemente ya se dañaron. Exacto, ¿no? y de repente ves y, traes una fractura. O bueno, no se ve la fractura, pero probablemente traes un esguince, ¿no? Sí, sí. Y también como estas cosas nuevas que hay de inmovilizas o ya desde el principio rehabilitas, ¿no? Que son como cosas que se están movilizando, que están cambiando, porque sabemos que si inmovilizas a un paciente le va a ir súper mal, o sea, va a perder mucha función, a veces es necesario, pero saber encontrar esa parte, Ese ¿no? punto. Eso va cambiando, o sea, ahorita ya ha ido cambiando. Movimiento es vida, movimiento es vida. Oye, Sí, claro, Ay, el cuerpo necesita. Complementando un poco ahí lo que ustedes, o sea, va a sonar un poco a comercial, pero al menos en InWellness, por ejemplo, tenemos horarios en donde hay precios preferentes. Pero también, Oh. sin hablar de InWellness, hay instituciones en donde pueden ir, por ejemplo, las universidades, casi todas tienen su área de rehabilitación y esas áreas de rehabilitación, obviamente te van a atender los estudiantes, el proceso es Claro. mucho más lento, pero la terapia cuesta 30, 40, 50 pesos. claro. Entonces, hay lugares, ¿no? Donde Creo, puedes acceder. Exacto. ¿no? O sea, Hasta creo los que- hospitales tienen su área de rehabilitación, pero cuesta 10 veces más caro dentro Claro, del hospital. ¿no? No, o Hay inclusive está complejo, o sea, hospitales públicos, el INR, el GA González. Ah, sí, tienen. El acceso es complejo, pero por ejemplo, estas donde yo estudié, La Salle, casi todas las universidades tienen su área de rehabilitación. Tal vez hay desconocimiento de eso. Totalmente. Obviamente Totalmente. el tiempo, pues seguro va a ir un poquitito, Más. no al doble, pero sí un poco Más más, bien. porque pues, te está viendo el practicante, está aprendiendo. De la hora de terapia, a lo mejor casi 20 minutos son un poco de clase entre el terapeuta y le está explicando al estudiante, pero bueno, es un lugar en donde se puede Hay de acceder. todo, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, Inclusive como creo cualquier que el DIF. hospital escuela. Exacto. El DIF tiene... El DIF tiene, Exacto. ¿no? Sus áreas de rehabilitación también con precios accesibles. Sí sé que el precio o el costo es una limitante. No sé si vengo sesgado porque estoy en la clínica privada, pero hay veces en que al menos los usuarios que yo veo, el tema económico no es su mayor desafío, Claro, ¿no? sí. El tiempo, ¿no? Sí. Las ganas, también el tipo de lesión, por ejemplo, en las tendinopatías generalmente como no hay una percepción del dolor, eso hace que cuando el paciente te llega por alguna tendinopatía ya es de 3, 4 meses de evolución, ¿no? Oye, Roger, y volviendo un poco a ti y a tu trabajo, ¿hay algún paciente o algún caso que recuerdes de mucho éxito, por ejemplo, con respecto a su recuperación, que quizás, pues no es como que no tenías fe, simplemente que el pronóstico, ¿no? Los factores decían, tipo, no le va a ir tan bien y terminó yéndole muy bien? Como que te haya impactado, que Ajá. digas, wow.
Pues creo que cuando estuve de pasante de servicio social, aparte por el lugar que era un centro estatal de rehabilitación en donde teníamos área de tenía alberca, tenía un aparato como un robot que te ayuda a reeducar la marcha que se llama Locomat. O sea, era un centro de rehabilitación enorme, sí. Y ahí me llegó, de los primeros meses que llegué como pasante, llegó un paciente que literal venía de unidad de cuidados intensivos y alta y venía en la ambulancia, lo pusieron en el colchón neurológico y venía con la esposa, el paciente con un trauma craneoencefálico, desorientado, o sea, obviamente no estaba ahí, sin movimiento. Cero expectativa de rehabilitación. Lo evalué el licenciado en terapia física, me dio las indicaciones, me lo dejó. Empezamos a trabajar movilización. Lo que me impactó en un inicio fue la esposa, ¿no? O sea, súper entregada, súper lo llevaba. O sea, yo hasta veía y decía, pues, no va a reaccionar, ¿no? Sí. O sea, híjole, o sea, pero pues a él le das con fe. Y sí pasaron como unos 4 o 5 meses y empezó a mejorar, empezó a tener movimiento, empezó a tener control motor, empezó desde silla de ruedas. Y al final el paciente de los que ustedes también estuvieron ahí en sus hospitales y todo eso, pues los que te invitan a la comida y ya no saben qué ponerte. Sí, claro. ¿no? O sea, sí, gente agradecida. Llegué y me puso una botella y mole. Y, ya conoces a toda la familia, ajá, sí. Y ese fue un paciente que me impactó y te genera una... Cuando vas viendo que ya mueve un dedo, que mueve 2, eso es como... Pues, yo también tenía cero expectativa. Claro. Probablemente la familia más, ¿no? Pero pues le das y ese me marcó, ¿no? Y como ese, pues obviamente... Esto me preguntan mucho, ¿no? Sí. ¿Quién te ha marcado? Pues hasta quien le duele la uña, cuando ya no le duele y estás ahora haciendo los ejercicios, es bastante gratificante. Claro, pero quizás ese fue como el primero, justo siendo pasante, estás como en el momento en el que vas a cambiar de ser estudiante a ser ya un profesional, ¿no? Entonces, como que también siento que conforme uno va pasando, quizás te marca más porque es el primero que corría completamente, era tu paciente, ¿sabes? Sí. O sea, como que era completamente tu responsabilidad. Y como estudiante, pues justamente no te entregan esa responsabilidad porque todavía te falta aprender, pero ya una vez que tienes el título, pues primera ya lección. Incluso tu firmita, ¿no? Entonces se siente más como, ay, no, o sea, todo, y que sea, o sea, que encima te haya tocado un paciente con un equipo y un apoyo de la familia y todo, también, bueno, en mi opinión, yo creo que en este tipo de casos, supongo que si tiene un grupo de apoyo importante, tiene mejor pronóstico, ¿no? claro. Incluso, no sé, pero cuando llega un paciente que lo llevamos a rehabilitación y viene a consulta de seguimiento, ¿no? Cualquier cosa, y le preguntas, ¿cómo va la rehabilitación? Ah, ya me duele menos. Y tú ya ves, sí sirve, ¿no? O sea, no lo dices, pero es como, qué bueno, ya. O sea, hasta que el paciente diga, ya no me duele, dices, la madre. Es que yo creo ciencia. que ese es el objetivo, ¿no? O sea, general de todas las personas que se dedican al área de la salud y que tratan con pacientes es que el paciente no tenga dolor, que el paciente tenga buena función, que tenga buena calidad de vida. Entonces, trabajo en equipo creo que es lo más importante y pues aprender a dejar lo que no te corresponde a la gente que lo tiene que hacer. Y lo mismo va lo mismo para nuestro gremio, ¿no? Porque creo que también en esa sensación de querer ayudar, ¿no? Y a veces puede ser hasta desconocimiento, ¿no? O sea, no, yo te ayudo, yo te quiero ayudar y no lo mandas. Y a mí me ha tocado ver pacientes de que, oye, es que ya llevo 15 terapias y me puedes ver, me puedes revisar. Lo reviso, o sea, yo le digo, claro, te reviso, pero yo ya sé que, a ver, 15 terapias y por qué no ha evolucionado es claramente, lo voy a evaluar, pero seguramente lo tengo que derivar, ¿no? Lo tengo que soltar. Y claro, o sea, no le digo, oye, pues no te puedo ver, más bien lo que les decía al inicio, lo evaluamos y es muchas veces hacia darle enseñanza, ¿no? Claro. Apenas evaluamos a un paciente de reumatología que enviamos a GUS y fue darle, o sea, no le puedes, o sea, empieza la consulta y te empieza a decir qué tiene y casi es como de, te escucho, ¿no? Pero ya sé, hasta estoy pensando, a ver, pues, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le tengo que explicar que no soy yo, ¿no? Que la terapia, pues, sí le estaban poniendo ejercicios, no son malos, pero eso no es el tratamiento que necesita. Entonces, también va para la
parte de rehabilitación. No todo se cura con rehabilitación. Okay. Ay, me encanta esa frase. Pero fisioterapia 10 de 10. Creo que es momento de que entremos a una... ¡Tirirín! Bueno, que entremos a una de nuestras secciones favoritas que se llama Mitos y Realidades. ¡Tirita! El nuevo intro. Que quedar Es que quietos, creo- ¿no? Porque hay algo. Yo creo que va a haber nuevo intro. Sí, muy Pues bienvenidos nuevamente a Mitos y Realidades. Entonces, Qué menso. Roger, esta es una sección que nos encanta, que justamente tiene el objetivo de desmentir o validar un mito, ¿no? Entonces, cosas que escuchas en el día a día, que seguramente tú has escuchado de tus pacientes, y pues que vas a venir aquí a decir que sí o que... No, o sea, sí es falso. Por ejemplo, Exacto. eso de no pain, no gain. Mitos o realidades. Tururú. Es famosísimo esa Sí, frase. obvio. Si no me duele, no está funcionando. Sí, sí, pero no, ¿No? también no se pasa. ¿Qué tan real es no, eso? errado completamente. O sea, el dolor... ¡Falso! Pues el dolor solo es un mecanismo de señalización, no es el único, ¿no? Entonces, ni me tiene que doler completamente para que vaya a la rehabilitación, ni cuando no me duele, entonces ya no tengo nada, ¿no? O sea, y también la fisioterapia sí en algunos momentos, por ejemplo, en una movilización después de un tiempo que tuviste, por ejemplo, el cabestrillo, pues obviamente tiene que doler, ¿no? Pero no en la primera terapia te voy a llevar a recuperar todo el grado de rango. movilidad, ¿no? Y a lo mejor la gente que hace ejercicio dice, bueno, es que es dolor cuando lo estoy haciendo y todo. No es lo mismo que tú estés Dolor cargando una muscular. pesa, una mancuerna, y no tienes la fuerza, la estás desarrollando en ese momento y te estás cansando y es fatiga y y eso lo ve como la gente como dolor. No, simplemente ahí estás usando la fuerza y te cansas y de Fatiga cierta manera muscular. te puede llegar a doler, pero no es lo mismo que haces un ejercicio, movimiento y te duele el y te hombro. duele y tienes que bajarle o parar. Eso sí está mal, por supuesto. Y también, por ejemplo, poniendo de ejemplo el tipo de pacientes que tú ves, ¿no? Ahí pasa a veces lo contrario. Primer terapia, segunda terapia, oiga, ¿por qué canceló? ¿No vino? Es que me dolió. Ah, ok, ¿cómo fue el dolor? Ajá. Me pusieron los ejercicios y me dolió un poco. Ya no me dolió el hombro ni el codo, me dolió aquí en el Bíceps. músculo. Ok, y ¿cuánto tiempo dolió? No, pues después de los ejercicios y ya al día siguiente ya no me dolió. Pero pues no, ya no quiero ir porque tuve un poquito de dolor. Ya en la articulación ya no tengo, pero ahora fue en el Amanecía músculo. dolorido. Entonces también hay que explicar, Ajá. o ahí se tiene que La explicar, pues diferencia. ese es dolor propiamente del ejercicio y es normal, ¿no? Claro. Ese dolor es normal, ¿no? Entonces hay que explicar cuál es el dolor, Esperado y cuál es el... que... Exacto. Oye, y otro tema que ya lo había dicho Steph, pero creo que sí es importante porque creo que es algo que está cambiando. Digo, yo no soy ortopedista, ni siquiera estoy cerca de, pero sí pasa mucho, ¿no? Que es como, te lastimaste, quédate quieto, no hagas nada y con eso te vas a recuperar. Reposo ¿Es cierto, absoluto. falso o depende? Pues depende, ¿no? El tipo de Depende. lesión, sí, ¿De qué depende? Del cristal con que se... No, no es cierto. De que, justamente, ¿de qué depende? ¿O qué tipo de lesiones tú podrías decir, oye, en estas sí vale la pena un poco de reposo? ¿Y en qué otras decir como, no, mijo, si tú te inmovilizas un mes, Ya valió. Te vas a atrofiar. Va a ir peor. Depende el tipo de lesión y creo, no sé, ustedes qué opinen, el tipo de paciente. Uy, sí, es El complejo tipo de también. paciente, porque, por ejemplo, hace un rato pusiste el diagnóstico del esguince de tobillo, pero ves al paciente, si no lo inmovilizo, o sea, claramente la inmovilización puede afectar el trabajo o sea, va a disminuir la movilidad y después vamos a tener que batallar con la movilidad, pero ya no con la lesión, pero si no lo inmovilizo, mañana se va a ir al pádel. Claro. No me va a hacer caso. Entonces, Sí, depende. hay que analizar, o sea, son dos cosas, ¿no? Pero eso también entiendo que te lo da la experiencia, Sí, es poco a el poco. tipo de lesión y el tipo de paciente. Yo tengo otro mito y realidad. ¿Qué piensas tú de las tronadas de hueso? Iba a ser por ahí, como el quiropráctico, Sí. esos videos El que ves que... ¡Tracas! y de repente, ¡Traca, hijo de la- sí, está cabrón. Yo digo, ¿qué están haciendo, güey? Sí, bueno, es que tú también ves videos bien extraños de helicóptero. Ya te lo ensayaremos al ratito, Roger. Abres tu Instagram y ya te sale ahí todo lo Sí, te lo Sí, juro, mi algoritmo de no, repente no. sale así. No, digo, ¿qué es esto, güey? Ajá, ¿qué sabes tú? ¿Qué piensas de la
de los quiroprácticos, las quiroprácticas. O de la tronadera. de tronadera Bueno, de hay huesos. estudios, o sea, no lo digo yo, ¿no? Ujú, O sea, hay lo estudios dice la Sí, ciencia. exacto. Hay estudios científicos muy bien realizados y muy bien documentados que con quiropráctica, o sea, con la tronada y sin ella, al final de cuentas, lo que hizo que mejorara el paciente es probablemente el ejercicio o lo otro que acompañó. que acompaña. Porque el quiropráctico en sus intervenciones generalmente hace el ajuste quiropráctico, como es el nombre, y después coloca ejercicios, o en algunos casos ya algunos quiroprácticos ponen también agentes físicos, ¿no? Entonces ahí ya es como, ¿y entonces qué ayudó? Claro, claro. Está muy Sí, bien documentado Si te que... estoy dando 3 cosas, realmente, ¿cuál es la que ayuda? Exacto. Algo pegó. Algo pegó. Y lo Chicle- que ayudó no chicle fue y la pega, tronida, claro. la tronada, perdón, sino la movilidad. Exacto, ¿no? Entonces sí está bien documentado que no hay una mejora. Al contrario, sí puede, por ejemplo, en una cervical, que sí Sí, puede. darte una ¿no? lesión, Sí claro. puedes. Ahí la Sí. cervical, ¡pum! Me da Llegué. mucho, a mí me da mucho miedo Sí. cuando me Es tocan más- el cuello, es como, ay, Diosito mío. Que Y sí ya- genera un... No, perdón, que, dale, tengo dale. que sí genera un efecto placebo, sí. Claro, ¿no? Porque porque claro. escuchas ¡clac! Oh. Y aparte pues, liberas gases en la articulación y sí, probablemente eso ayuda a aligerar la molestia. A mí no me, o sea, yo no la, o sea, hay pacientes que me dicen, oye, fui a esto, ¿lo sentiste bien? ¿Te ayudó? Sí, ok, bueno, pues. Qué bueno, pero no lo recomiendo. Sí. No, o sea, pues, ok, ya aquí en la rehabilitación, si estás haciendo eso, no me gusta como contradecirlo, está perfecto, puede ser un complemento, pero lo que va a hacer que mejore es fortalecer los músculos erectores Claro. cervicales, Claro. la movilidad del... Sí, es como, ya te lo hicieron, ok, pero vamos a Claro. esto y ya. Como Vamos que a lo tampoco te mío. vas a poner a pelear y de No, no, que, no. nah, ya. No, y hay hasta, digo, yéndonos al extremo, gente que ni siquiera está preparada y que te dicen, es que mi prima fue con él, le dio unos masajes tal y le quitó el dolor. Y es como, ¿qué te están haciendo? La persona que sabe qué está haciendo, ¿no? O sea, te puede lesionar, te puede dañar y luego quién se hace responsable. Hay un huesero súper famoso en la central de Abastos. Sí lo vi, me salieron videos. A mí sí, también. sí, sí. ¿En serio? No, yo aquí hago la sudadita y les hacía unos movimientos Ah, sí, bien rudos. a los que cargan un buen, Sí, a los... así rápido, les quitan la playera y pum, pum, y ya estoy mejor y ya. Nah. El último mito o realidad, el return to play o el regreso al juego. ¿Qué se dice eso? ¿Qué hay? ¿Qué está de moda? ¿Cuándo debe de ser? ¿Cómo se introduce otra vez a la ¿O actividad? cuáles son tus indicadores reales para Ándale. decir es momento de regresar al deporte? Ya, dale, como si nada. O sea, creo que el mito, o sea, hay que incluirlo, ¿no? Porque, Ajá. o sea, muchas veces no se incluye, ¿no? O sea, se trabaja sobre el dolor, pero ya no, y en varias especialidades, no solamente en la fisioterapia. O sea, yo lo he visto de cuando llegan algunos pacientes hasta de otras especialidades, es como, pues ya me quitó el dolor, pero no se trabajó el preparar a la estructura otra vez para regresar Sí, claro. al deporte, ¿no? Y muchas veces el mismo deportista o el mismo paciente en su, pues, si es cuidadoso y, oye, pues yo regresé poco a poco, prácticamente él hizo el return to play solo, ¿no? Claro. Pero hay que ir atascados, ¿no? Lo más común es que, oye, ya me rehabilitaste, oye, pues mañana me toca pista. Ok, bueno, te toca pista, está bien. Pues yo te sugiero que hagas, a ver, haz el trote, haz un poco de técnica, ¿no? Trota 2 veces 2 minutos y luego camina para que también el cuerpo tenga ese proceso adaptativo. Entonces, el return to play no necesariamente, aunque sí lo ideal puede ser dentro del mismo proceso de rehabilitación o al menos al final, para también que el paciente ya no sea infinito en la fisioterapia, Claro. pero sí pues darle una enseñanza, algunos consejos de cómo puede hacerlo. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, se le habla al entrenador, porque también he visto que el paciente cuando ya no está, o sea, ya no es de allá, ya no es de la fisioterapia, porque ya no se siente aquí, pero tampoco está 100% Claro. allá, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un acompañamiento, puede ser con el entrenador, ¿no? Para que el entrenador pueda llevar a cabo esa parte de irlo regresando poco a poco. Hay pruebas de return to play, ¿no? Sí, Ole. hay pruebas, ¿no? Si salto con una pierna y comparativo una con la otra, ¿no? Si tuvo dolor o no tuvo dolor, si tuvo diferencia en el salto, o sea, a lo mejor con esta brincó 1 metro y con esta 20 centímetros o 30,
ahí, mira, no cumples criterios. Ya no hay dolor, pero no cumples criterios para el regreso al juego. Hay pruebas. Nosotros tenemos un aparato que se llama Measures, que es un potenciómetro. Entonces mide, oye, ya no me duele y ya tengo los rangos de movilidad, pero a ver, y empujas 3 kilos y con el que no tienes operado empujas 15. A ¿no? la bestia. Entonces, Sí, claro. son pruebas que puedes hacer. Y tú te falta un poquito. Hasta tiene su lógica. Bueno, no sé si porque nosotros somos médicos, pero dices, si vienes de 2 meses de rehabilitación, evidentemente perdiste condición, perdiste fuerza, perdiste músculo, ¿por qué crees que al día siguiente que te dan de alta vas a agarrar la misma mancuerna de hace 2 meses que vas a cargar, no? Pues desespera, por atascado. ¿no? La gente, o sea, desespera. Uno, como dices, si eres una persona que constantemente está haciendo una actividad y de golpe te lo quitan, pues lo que tú quieres es regresar a hacer eso, ¿no? Entonces, Claro. a veces te puede saltar la fase de fortalecimiento, la fase de que se Reintroducción. requiera reintroducción para que lo regreses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente ya no tiene dolor, ya se siente mejor, lo empieza a hacer y ¿qué puede pasar? Que puede recaer, Sí, ¿no? claro. Y dices, bueno, Ay, Sí, mi hijo. Lo ideal sería, Yo soy esa. incluirlo dentro de la fase de la rehabilitación. Claro. O sea, Claro. yo como fisioterapeuta Te pensar que voy a ir hacia allá, o sea, o invariablemente voy a llegar y meterlo en las últimas sesiones de rehabilitación. Claro. Para tratar de que no suceda ese error, y eso va a hacer que, o ha hecho que mejore nuestra práctica, y hay especialidad de fisioterapia para la reinserción al deporte. órale, qué chido. Muy bien, Una de Roger. nuestras terapeutas es especialista en reinserción al deporte. Qué Qué chido. interesante. Y yo solamente digo un poquito para que pongas, si nosotros quisiéramos o si alguna persona quisiera contactar, podemos poner algún teléfono o algo donde puedan Sí, encontrar tu las clínica. redes sociales de Inwellness y ahí te enlaza a todo. Ok, Aquí aparecerá. lo vamos a poner aquí para que ustedes para que sepan de la clínica de Roger. Exacto. Y para los que estén en Spotify es @ InWellness Fisioterapia. 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 Ok, muy bien, Roger. Pues muchas gracias por venir. No sé si te gustaría darle un consejo, ya sea a los pacientes que nos están escuchando, O tu Población competencia. general. a los pacientes que nos están escuchando, quizás algún deportista que esté del otro lado con respecto a la fisioterapia. Sí, que les den diagnóstico, pronóstico y tratamiento a seguir, ¿no? Ok. O sea, siempre eso es, oye, vengo de que me atiende tal, ¿y qué tenías? Pues no sé, ¿y qué te dio? Pues me dijo que 2, 3 terapias. No, eso no es diagnóstico. Sí. Que estoy mal del hombro. No, Vamos viendo, no. Sí, que les den diagnóstico, pronóstico y tratamiento a seguir, ¿no? O sea, Ok. e inclusive si son 2 terapias, pero que le digan, ¿por qué 2 terapias? Dolor muscular, Claro. de aparición tardía, ¿no? Entonces, pues 2 terapias está perfecto, pero que sepa la persona qué es lo que tiene y cómo lo van a tratar, ¿no? Ok. Y ya el pronóstico, pues cuánto tiempo y cómo va a mejorar, tal vez a lo mejor ya es algo más elevado, pero Claro. eso, si no tienes eso, pues busca a quien te lo dé, no necesariamente, o sea, si ves que que no obtuviste eso, o si ves que ya pasaron 2, 3 terapias y no hay una mejora al menos del 20 o 30% del dolor y luego no te explicaron bien qué tenías, pues mejor busca otro especialista. Ok. Búscale pronto. Pues muchas gracias, Roger. A mí me gustó mucho. La verdad Sí, es me que encantó. es un área que justo si no practicas deporte, si no te has lesionado, si no has tenido dolor o quizás pues la misma desidia, ¿no? Como que no la conoces, no sabes de qué va. Entonces, muchísimas gracias. Y mi mamá te mandó un saludo. Aparte, Gracias. súper disciplinada. También Gus fue a terapia y súper disciplinado. Ya le urgía regresar a jugar fútbol. Ya iré yo contigo, Roger. Te buscaré en esta semana. Me voy a hacer disciplinada también. Por favor. Bueno, pues y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado acompañándonos en este episodio. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como @más allá de la bata. Y también recuerden, los episodios se publican los jueves y los martes es un adelanto, el famoso teaser, en Spotify como Más Allá de la Bata y en YouTube también como Más Allá de la Bata. Y si nos quieren mandar un correo para estar con nosotros, participar con nosotros o algún comentario, o quieren que seamos como el vínculo con las personas que traemos al podcast, nos pueden mandar un correo a másalladelabata@gmail.com. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en la Gracias. próxima. Gracias. Adiós. Tomen agua. De Zoom. ¿Puedes mostrarnos? In Wellness. Wellness. Fisioterapia. Me viene preparado aparte. Muévanse, amiguitos.